Saludos cordiales, estamos muy contentos de participar en la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su modalidad virtual. Y en esta ocasión estamos aquí porque vamos a presentar una novedad editorial, el libro que se llama 1929, un año clave para comprender el México postrevolucionario, que sale este año 2021, también es un libro virtual y lo publica el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER, lo cual nos da mucho gusto. Este es un libro colectivo que tiene dos coordinadoras, una es Paola Ugalde, que en un momento se presentará, y la otra coordinadora soy yo. Yo soy Mercedes Alanís, yo soy historiadora, yo laboro en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo como profesor de tiempo completo. Me interesan las temáticas de historia social, estoy más dedicada al tema de la salud y la asistencia materna e infantil, tanto en los siglos XIX como XX, pero justamente a partir de estas inquietudes y buscando que encontré a una buena cómplice, es como nos dimos a la tarea de conjuntar diferentes propuestas, nos dimos cuenta que algo había en esas décadas que sentimos que ya sabemos mucho sobre ellas, como es la década de los 20, ese México posrevolucionario, después de que se acabó esa lucha armada revolucionaria, pero nos hemos dado cuenta que hay muchas temáticas que siguen ahí, que siguen por explorarse, que hay nuevas maneras de verlas, nuevas fuentes, y fue allí como nos animamos, armamos un simposio, y con varias de las propuestas se animaron los autores, y bueno, trabajamos más esas propuestas, y después de un tiempo, pues bueno, ahora es que tenemos el libro. Bien, yo le doy la palabra a Paola para que se presente. Muchas gracias, Mercedes. Hola a todos, yo también estoy muy contenta. Hoy se corona un esfuerzo de hace muchos años, una aventura al lado de Mercedes que ha valido mucho la pena. Yo soy historiadora, soy profesora en la FES Acatlán de México siglo XIX. Sin embargo, mi pasión siempre ha estado en la investigación hemerográfica. Y bueno, ahí me he dado cuenta de la importancia que tiene este periodo postrevolucionario, sobre todo bueno, todavía no eran sexenios, ¿no? Pero sí los periodos de gobierno de Plutarco Elías Calles, el llamado Maximato, que nos falta mucho por investigar, que faltan nuevas interpretaciones, y que yo me atrevería a decir que es un periodo que quedó oculto, que quedó perdido, porque hay dos grandes figuras. La primera, José Vasconcelos, y la SEP, y después Lázaro Cárdenas. Pero yo los invito a que lean este libro, que reflexionen y que vean todas las posibilidades de temáticas que podemos encontrar, porque hay muchísimo. Yo creo que las líneas de la posrevolución se definen en 1929, que es un año clave. Bien, y pues tenemos a un invitado de lujo que nos va a hablar sobre el libro. Él es el doctor Manuel González Manrique, a quien le damos ahora la palabra. Muchas gracias, doctora Mercedes y doctora Paola. Pues encantado de estar aquí para poder hablar de este magnífico libro. Yo soy doctor en Historia del Arte y me especialicé en medios de comunicación e historia y representación de la historia en estos medios, cinematografías, series, etc. Me gusta mucho esta idea del libro, este libro llamado 1929, un año clave para comprender el México posrevolucionario, me lleva a una de las problemáticas históricas que hemos tenido siempre, que es el enfoque, ¿no? Habitualmente cuando nosotros nos referimos a 1929 nos vamos a encontrar con una avalancha de información acerca del crack y de la Gran Depresión de Estados Unidos de este año. Efectivamente, en otros lados, en otros puntos, estaban pasando cosas muy diferentes en el mundo africano, en el mundo soviético,
en el mismo Estados Unidos, ¿no? La matanza de San Valentín de Al Capone se hace en 1929. Entonces eso hace que de alguna forma el enfoque del mundo anglófilo, del mundo anglosajón, esté como muy presente y se olviden otras cuestiones que se han dado en el mundo, ¿no? Y el caso de México es muy especial porque este periodo, este año, va a dar el pistoletazo de salida de lo que sería el México moderno, el México, el Estado-nación que ahora mismo conocemos, con las características y las bases históricas que ahora conocemos. Efectivamente, el libro es titánico, son 500 páginas de buenos capítulos y abarca una serie de problemáticas que si no fuera por trabajos como los que han hecho la doctora Annalise y la doctora Paola, no saldrían a la luz, ¿no? A mí me parece, la verdad es que invitaría a los editores, y lo invitaría a que este libro se transformara en un libro físico, porque la cantidad de imágenes, la cantidad de información que sería muy más amena, más distribuible, que encontramos en el libro, hace que yo lo vea incluso en papel cuché, por lo menos en algunas partes en las cuales la ilustración del libro es prioritaria. Pero lo que nos encontramos en esta magnífica obra es una introducción, ¿no?, de la doctora Mercedes, de la doctora Paula, situándonos en ese 1920 tan sumamente importante para México y que de alguna forma pues va a configurar el México que nosotros entendemos hoy, que vemos hoy. El número de capítulos es muy alto, muy largo, y va a tomar, digamos, posición en las diferentes problemáticas que nos encontramos en el México de finales de los años 20 que luego van a llegar mucho hasta la actualidad, ¿no? Por ejemplo, el primer capítulo del Acuerdo Controvertido, la Conciliación de 1929 y el Estado mexicano en perspectiva histórica, nos va, hecho por Franco Savarino Rollero, nos va a llevar a los conflictos religiosos y a los conflictos que se van a generar en México por revolucionario. La Guerra Cristera, por ejemplo, lo encontramos aquí en un artículo de Víctor Miguel Villanueva. Otras cuestiones que son fundamentales a consecuencia de la política digamos, prohibición del catolicismo, y pues lo vamos a ver reflejado en la Fundación de la Acción Católica Mexicana, a través de la secretario social mexicano, de Nélida Gabriela López Garibay. Por otra parte, estos cambios que se están produciendo van a dar lugar a lo que entendemos como la política moderna, el mundo electoral, el mundo democrático moderno, con modelos de mercadotecnia ya muy palpables y muy cercanos a los que actualmente conocemos, ¿no? Y ahí María Pilar Schiaffini Hernández ha hecho una colaboración vital, ¿no? Otros puntos políticos de calado y que van a tener repercusión ahora van a ser la zona de Campeche, ¿no?, de Morelos, etc. Otras cuestiones vitales que luego van a tener repercusión años después, como la creación del Partido Comunista. Nos encontramos con cuestiones geográficas también de vital importancia, como puede ser el hecho de la creación de la Dirección de Aguas Potables, que de alguna forma va a reorganizar la distribución de agua. Por supuesto, el impacto de la Gran Depresión de Estados Unidos, pero desde el punto de vista mexicano, que sería la problemática de la migración y la problemática del trabajo.
Hay una serie de capítulos que invito a leer, por ejemplo, que están muy ligados a la actualidad porque están dedicados a la salud, ¿no? A la salud, a la infancia, y eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque, por ejemplo, hoy día nos encontramos con un México que no es muy reacio a la vacuna, ¿no? Comparado con otros estados como Alemania, Francia o Estados Unidos. Y eso se debe a esas políticas sanitarias que se fueron implantando para poder dirigir de una forma saludable todo un estado, ¿no? Por lo tanto, el libro lo que hace es enfocar los diferentes problemas, no uno, sino los diferentes problemas que se dan dentro de la República Mexicana y darnos luz a unos momentos y a unas problemáticas que no han tenido cabida o que muchas veces han sido eclipsadas por el gran acontecimiento del crack de 1929 y su repercusión en las políticas económicas, sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Pero que pues aquí se estaba también desarrollando o se estaba marcando las pautas de lo que vamos a entender ahora mismo como el México actual, el modo de enseñanza en México, el modo de justificación o legitimación de la revolución para hacer, pues efectivamente, como el propio título del libro indica, ¿no? Un México revolucionario partiendo de ese hecho, de ese acontecimiento. Y luego, pues, por eso también invito a los editores a que lo publiquen, porque me parece que está excelentemente ilustrado. La variedad también nombrarlo sería un tanto largo, ¿no? Pero el hecho de que participen profesores de múltiples universidades mexicanas, el hecho de que el libro haya sido conformado por la obtención de información tanto visual como escrita de numerosos archivos, de hemerotecas, hace que el libro sea una pieza clave para el entendimiento del México de principios del siglo XX, que no es otra cosa que el nacimiento del México actual, del México moderno, ¿no? Por lo tanto, solo me queda darle la enhorabuena a las doctoras porque el trabajo de coordinación siempre es un trabajo arduo, difícil, donde se sufre como en la Gran Depresión para poder llegar a tener un volumen tan interesante y tan completo de todos los pormenores que se daban en este 1929 en los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y que por supuesto van a tener mucho con la realidad que ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Van a ser el germen de ese nuevo México que parte de la revolución y que inicia una nueva etapa teniendo en cuenta los bases de la Revolución Mexicana, que también tuvo impacto internacional, no solo el crack del 29. Claro. Muchas gracias al doctor Manuel González Manrique por sus palabras, por la lectura atenta del libro y por esta invitación para decirnos de los contenidos y esperemos que les llame la atención. Paola, algo que tú quisieras agregar, tú que estuviste detrás de esta confección del libro. Pues solamente que sí, es un poco numeroso en páginas y nos hubiera gustado que todos los que participaron en el simposio se hubieran animado a enviarnos sus propuestas, porque de verdad que fue múltiple en temáticas, en visiones, en fuentes, como bien lo ha dicho el doctor, y, y bueno, pues de aquí al centenario, ¿no, Mercedes? Ahora en unos años. Vamos a ver qué logramos, porque de verdad hay muchísimo todavía en esta parte de la historia de México que nos falta por descubrir. Exactamente.
Y algo que a nosotros nos llamó la atención, tanto la investigación doctoral de Paola como la mía, que fueron en momentos distintos y no nos conocíamos, cada una había llegado al año 1929 y había visto que era un proceso muy importante en lo que estaba estudiando. Entonces, a raíz justamente de conocer mutuamente lo que hacíamos es que veíamos que habíamos anotado una serie de procesos más grandes y dijimos, pues debe haber gente que lo investigue y nuestra sorpresa es que efectivamente hubo varios investigadores que se animaron, hubo otros que por tiempo ya no pudieron ir ni al simposio o ya no les dio tiempo de hacer un capítulo, pero nos vamos a animar. Tendremos que hacer la segunda parte justamente de 1929 porque también nos dimos cuenta que efectivamente, como lo han señalado, y creo que en ese sentido el título no fue casual, que es uno de los años claves para comprender el México posrevolucionario, parecía que muchas cosas se conjuntaron allí, porque concluyeron procesos muy complicados como fue la Guerra Cristera, o porque se empezaron a sentar las bases de muchas cuestiones que tienen que ver no solamente con las partes de la gran estructura, como es la política o la economía, sino muchas instituciones que siguen vigentes, sus antecesores, los primeros pasos están allí en ese año, en esa época que como también lo señaló Paola, ha quedado un poco desdibujada. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y después Lázaro Cárdenas son los grandes personajes que se ven como artífices de ese México que había salido de la revolución y el maximato queda como en medio, como que hubiera sido un paréntesis, una transición, un periodo inestable porque tuvo 3 presidentes y pareciera a primera vista que allí no pasó nada. Pero cuando nos acercamos nos damos cuenta que pasaron muchas cosas realmente y ese fue algo que nos gustó mucho. Y además de tratar los temas que ya se han mencionado, que tienen que ver con la parte religiosa, que bueno, parece novelado, yo los invito, cuando uno empieza a leer desde el primer capítulo qué había pasado en el Estado italiano, llega un momento en que uno se siente que está ahí en Italia viendo el ascenso de Mussolini por la manera en que nos lo narra Franco Savarino. Pero bueno, los diferentes matices y complejidades de esa parte religiosa, bueno, unas partes están aquí. También tenemos de diferentes estados de la República, en este caso tenemos qué sucedió en Campeche, cómo esa gran política también se veía en pequeño, pero con un impacto muy fuerte. Tenemos también la visión de qué sucede con ese mundo comunista que estaba tan en boga en ese momento y aquí se aterriza tanto en México como en la parte del estado de Morelos. También ver muchos procesos se ven en la Ciudad de México en ese momento en el Distrito Federal, pero pues también es algo normal, es un país sumamente centralizado y las grandes decisiones de esa época se toman allí, allí surgen las instituciones y más bien se van replicando hacia los diferentes estados. Se toma un poco de la parte económica, pero creo que una parte interesante, muy rica, con una gran cantidad de aportaciones, tiene que ver justamente con la parte cultural. Y aquí es donde encontramos, por ejemplo, que nos hablan de cómo inicia la antropología científica con Manuel Gamio, la fotografía en la exposición iberoamericana de Sevilla, una exposición enorme que, bueno, todavía están los edificios que se hicieron. Ese es el capítulo de Mayra Mendoza Avilés. Está el de Paola Ugalde, que es justamente la utopía de la revolucionariedad en la Ciudad de México, y con estas instituciones que siguen vigentes en la parte de la atención infantil, la campaña antialcohólica en México, los inicios, que efectivamente nos hablan de paralelismos, de puentes, de muchas cosas que siguen ahí por explorar, porque lo que estamos haciendo también, bueno, es mostrar una pequeña parte. Y bueno, ya en la parte de los agradecimientos, creo que, bueno, pues agradecemos a los investigadores, sin duda, que apostaron por esta propuesta, que se animaron a escribir. También agradecemos a los diferentes repositorios que dieron apertura y por eso también se pudo enriquecer esta obra colectiva. Se vieron diferentes periódicos, grabados, mapas, documentos de archivos, tanto nacionales como de algunos otros países. Y bueno, en este caso agradecemos de manera particular al Sistema Nacional de Fototecas del INAH, a la Fototeca Nacional, porque permitieron la reproducción de varias fotografías que, bueno, la ventaja de tenerlo en digital es que las van a poder ver en muy buena resolución.
pero bueno, agradecemos mucho eso. Y sin duda al INERM, porque pues Paola y yo llegamos y tocamos las puertas con nuestra propuesta, a la cual dijimos, creo que les puede interesar, y finalmente después de una revisión vieron que efectivamente era una obra que entraba dentro de los ámbitos de la institución, y bueno, después de pasar un proceso editorial que creo que vale la pena subrayarlo para generaciones futuras, en medio de la pandemia lo hicimos, o sea, mientras sentíamos que el mundo se acababa, nos dimos a la tarea de seguir dando continuidad a la última parte de las propuestas, hacer la revisión. El INERM lo revisó en la misma época. De hecho, en el colofón ustedes lo verán, que dice que el libro se terminó en tiempos de pandemia. Creo que eso también es un esfuerzo loable de las instituciones, porque justamente no dejaron caer estos procesos que nos interesan a los historiadores, al público en general, esta parte cultural, y de la misma manera ahora esta feria del libro, la Feria Internacional del Libro en su edición número 32, que una vez más es virtual, creo que también nos permite llegar a un público más amplio, y sin duda, bueno, pues eso también es algo que son de las ganancias a contrapelo de la pandemia que nos ha mantenido tan cerrados, tan lejos de los espacios públicos y de una convivencia. Doctor Manuel González, no sé si quiera dar algunas últimas palabras. Pues sí, la verdad es que comparto lo que comentas, y ciertamente si en 2021 se parecía que se estaba acabando el mundo, en 1929 también. Y se estaba creando un mundo nuevo, ¿no? Que en el libro se ve muy bien explicado el tema de Vasconcelos, de la nueva representación, de las nuevas representaciones, de la nueva construcción de cultural, con una inversión también amplísima, igual que salud, etcétera. Entonces, la verdad es que agradezco el trabajo titánico que habéis hecho, porque habéis puesto luz en un año muy importante en México. Se mencionaba hace poco, ahora mismo, el tema de la guerra cristera. Parece como que en 1929 empezaran a suceder una serie de cosas que luego hasta hoy están teniendo importancia y repercusión y eco, ¿no? El hecho de la guerra cristera es una guerra que se intenta como olvidar, ¿no? O como que no se, al estar también pegado a la revolución, se intenta ocultar, pero es una guerra que, como bien se refleja en el libro, pues tiene una repercusión no solo nacional, sino también internacional. Entonces, volver a daros la enhorabuena, y pues esperemos que, como ha pasado con la conmemoración 1521, como esa conmemoración empezó se empezó por 1519, en el 2019, cuando se ha llegado a 1521, el desarrollo historiográfico de la época y las versiones, los estudios han sido amplísimos. Yo creo, y me alegraría mucho, que en el año 2029 este libro ya sea un germen de lo que puede ser otro trabajo muchísimo más ambicioso, quizá, ¿no? Entonces, encantado de estar aquí con ustedes, y animarla a que en 2029 saquen un ejemplar como este, o más grande incluso. Así es, esperemos que después de esta lectura surjan más ideas, y para ver que va a haber más gente que va a decir, yo tengo otros detalles, otros aspectos que he trabajado sobre el año 29, porque quedaron muchos temas en el tintero. Por ejemplo, que nosotros teníamos ganas, pero no se quedó plasmado, no tenemos justamente el papel de Vasconcelos, digo, se menciona, pero se pudo haber desarrollado más. El tema de la autonomía en la UNAM, que es el año clave que se da, también nos quedó un poco a deber varias cuestiones culturales. Por ejemplo, es el año también en que se encuentra, por ejemplo, el Códice de la Cruz Badiano, un códice tan importante para México, para los temas de medicina. Y bueno, cantidad de temas que nos van quedando pendientes, y esperamos que se animen.
Pero bueno, la pregunta de fondo es, ¿y dónde se va a poder conseguir este libro digital? Hay que estar atentos por la página de el INERM, por sus canales de difusión, por sus páginas de Facebook, en Twitter. Este mes de octubre van a anunciar cuándo se va a poder ya descargar de manera gratuita. Entonces ellos, el INERM, son quienes van a darnos la información y con un solo clic lo van a poder descargar y bueno, pues esperemos que sea algo que les llame la atención y lo puedan revisar. Paola, ¿algunas palabras que quieras decir para Pues despedirnos? muchas gracias al doctor Manuel González por su presentación linda, por su lectura y por sus ánimos. Muchísimas gracias y usted también está invitado a Muchas dirigir. gracias. A todos nuestros autores que se portaron muy amables, que no nos presionaron, que estuvieron siempre atentos y viendo en qué nos podían apoyar, y sobre todo a Mercedes, muchísimas gracias porque nos subimos juntas al barco, no nos bajamos, vamos a ver a dónde llegamos, a qué puertos más nos llevan. Muchísimas gracias a INER por la publicación de esta obra que vale mucho la pena. Gracias, Mercedes, por todo tu tiempo, por tu entusiasmo. También muchas gracias a Paola, muchas gracias al doctor Manuel González por esta presentación. Y ya solamente para que no quede tan desdibujado y conozcan, o sea de nombre, quiénes son los autores de esta obra, digo, además de que escribimos Paola y yo, bueno, está Franco Savarino, Andrea Mutolo, Víctor Miguel Villanueva, Nélida Gabriela López Garibay, Pilar Schiaffini, Omar May González, Irving Reynoso, Ernesto Arechiga, Pedro Quintino, Fernando Soto, Helio Masferrer, Mayra Mendoza, Jorge Zacarías, Xochitl Martínez y Odette Rojas, que ellos, bueno, trabajamos todos en diferentes instituciones, pero todos aportamos un granito de arena. Pues muchas gracias, estaremos también al pendiente si llega a haber comentarios escritos en las redes sociales de esta presentación para poderles dar una respuesta. Muchas gracias a todos y bueno, pues los invitamos a leer este libro y a seguir las otras presentaciones y actividades que hay en esta 32 Feria Internacional del Libro en Historia y en la Antropología. Buenas tardes. Gobierno de México.